Hola, mi nombre es Clive Harding y soy pastor de International Harvest Church en Inglaterra y es un placer poderme dirigir a ustedes sobre el tema de cancelar argumentos por la sangre de Jesús. Y quiero empezar leyéndoles un versículo que viene de la escritura de 2 de Samuel 21, versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Unos años atrás, mi esposa Sally usaba un auto que era del hospital, era designada como la conductora principal, pero también tenía otros conductores. Un día llegó una carta a nuestra puerta diciendo que se había cometido una infracción en ese auto y que Sally no había respondido a las cartas. Por lo tanto, tenía que enviar su licencia a la corte porque iba a ser revocada. Y esto iba a suceder a los 2 días. Nosotros quedamos en shock, no teníamos ni idea de qué se trataba el asunto, nunca habíamos recibido ninguna carta, ninguna notificación, así que llamamos a la corte y también a la policía. Resulta que otro conductor que también podía usar el auto, lo había usado el día de la infracción y el hospital había enviado la dirección incorrecta a la policía. Entonces las cartas estaban llegando a otra casa. Durante todos esos meses, este caso en la corte se estaba levantando contra nosotros y no teníamos ni idea. Y esto es un ejemplo de lo que puede sucedernos en el mundo espiritual. Pueden suceder cosas de las cuales ni somos conscientes. Aún así, ante la presencia de Dios, un argumento o un caso se levanta en contra nuestro, del cual no tenemos conocimiento y es algo real en su efecto cuando llega a nosotros. Esto es lo que le sucedió a David en ese tiempo en particular. Por 3 años hubo hambre y seguro que oraron y le pidieron a Dios que los bendijera con mejores cosechas al próximo año, pero nada funcionaba. Entonces, al seguir orando, ellos buscaron al Señor y eventualmente David recibió apertura de Dios y después de 3 años de hambre, Dios habló y dijo que fue por causa de algo que sucedió en el pasado en Israel, aún antes de que David fuera rey. Fue durante el reinado de Saúl. Muchos años antes, en los tiempos de Josué, los Gabaonitas eran un tribu de personas que eran parte de los amonitas. Y los amonitas eran un pueblo que Dios le había hecho a los judíos que los sacaran totalmente de la tierra. Este grupo de ellos vino disfrazado como si vinieran de muy lejos cuando vivían muy cerca y engañaron a los israelitas para que hicieran un pacto con ellos. En ese tiempo los israelitas prometieron nunca hacerles daño, nunca tocarlos. Así que así fue por siglos, pero entonces algo pasó, Saúl los atacó, rompió el pacto que había sido hecho con ellos. Y por causa de esto, un argumento se levantó en el cielo, en el mundo espiritual, y una acusación se levantó en contra de la conducta de los hijos de Israel. Y no sucedió nada durante el reinado de Saúl, pero más adelante, bien entrado en el reino de David, esto de repente les alcanzó. Y al orar, seguro que quedaron en shock ante la respuesta de qué se trata esto. Nosotros no lo hicimos. Sin embargo, la acusación o el argumento pasó de una generación a la siguiente y fue entonces David quien tuvo que tratar con el asunto. Ahora, cuando hablaron con los gabaonitas diciendo ¿qué hacemos? Los gabaonitas, recuerden, el trasfondo de ellos no era de seguir a Dios. Ellos exigieron sangre de la familia de Saúl. Piensen en eso por un momento. Esto es un precio terrible y David estaba entre la sangre o un hambre. ¿Qué debía hacer? No había otra salida en esos días. Entonces, resulta que el enemigo exigió sangre. Cuando pasamos al Nuevo Testamento encontramos que la naturaleza del enemigo sigue siendo la misma. En Apocalipsis 12, ustedes han escuchado enseñanza de esto recientemente. Vemos el panorama del enemigo por medio de un dragón escarlata. Eso nos dice que su naturaleza es feroz y ese color rojo nos habla de que él exige sangre. Y entonces ahí le vemos exigiendo la sangre de los santos. Y dice más adelante en ese pasaje que ellos le vencieron por la sangre del Cordero.
En otras palabras, cuando el enemigo exige sangre en el Antiguo Testamento, eso era lo único que se le podía dar. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo, nuestro Salvador, Él fue sacrificado. Su sangre es la que se ofrece en el altar en vez de nuestra sangre. Y tenemos otra salida. En vez de que el enemigo exija nuestra sangre, ahora la sangre de Cristo puede ser ofrecida para cancelar todos esos argumentos que estén en contra nuestra. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Romanos 5, dice que somos justificados por su sangre. Y esa palabra justificados es una palabra legal. Significa que tenemos un veredicto de no culpables en las cortes celestiales, no por algo que tú o yo hayamos hecho, sino por la sangre de Cristo. Entonces, mi palabra para ustedes es esta: apliquemos y oremos con la sangre de Cristo sobre cada situación. Tengamos discernimiento de qué argumentos pueden estar obrando en contra nuestra y ofrezcamos la sangre de Cristo como recompensa para cancelar esos argumentos en el mundo espiritual. El doctor Derek Prince nos enseñaba que cuando hagamos guerra espiritual debemos ser tan específicos como podamos. Y yo les animo, sean específicos en lo que pidan y específicos, guiados por el Espíritu al orar con la sangre de Cristo. ¿Cuál de sus derramamientos de sangre deben aplicar y cómo aplicarlos? Y entre más específicos, mejor. Bueno, el consejo de Dios. Bueno, lo que sucedió con el comparendo de tráfico fue cancelado cuando llamamos. Al comienzo no querían hacerlo, pero oramos un poco y un par de horas después nos llamaron para decir que cambiaron de parecer, que todo quedaba cancelado, que no teníamos que aparecer en la corte y que no perderíamos la licencia. Y en el mundo espiritual, ese es el poder de la sangre de Jesús. Nos protege y cancela los argumentos. Así que mi oración por ustedes es que disciernan, que oren de manera específica y que vean a Dios obrando por el poder de la sangre de Jesús en sus vidas. Que Dios les bendiga a todos. Amén.